Dios te bendiga. Les saluda el pastor Leo Chacón del Centro de Adoración Aposento Alto. Hoy quiero bendecir tu vida con un mensaje de esperanza, de salvación y de poder de la palabra de Dios. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles con esta pandemia que está afectando a nivel mundial, pero quiero decirte que hay esperanza en Cristo Jesús. Hoy mi familia, la iglesia y yo estamos orando para que aquellas personas que han sido afectadas por esta situación sean restauradas y que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero pedirte que nos acompañes en un bello extracto de la palabra de Dios que hemos preparado para que Él sea exaltado y para que tú y yo seamos bendecidos. Que Dios te bendiga. La Pascua tiene un origen judío. Entre las fiestas que se celebran, una de las más importantes es la Pascua, donde conmemoraban la liberación de la esclavitud durante la estadía en Egipto, la liberación del pueblo de Israel. La orden que Dios da por primera vez para celebrar la Pascua del Señor es en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 11 de este capítulo, y dice así: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y yo quiero también llevarte al libro de Josué, capítulo 5, versículo 10, donde dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. ¿Cómo era que ellos celebraban la Pascua? El pueblo judío debía hacer un sacrificio de un cordero limpio y sin mancha, el cual moría desangrado por el perdón de sus pecados. Esta era la manera en que el pueblo judío expiaba sus pecados. Esta era la manera en la que el pueblo judío decía: quiero que mis pecados sean limpios delante de Dios. Pero, ¿sabes? Jesús viene como un cordero para cada uno de nosotros tener salvación. Juan el Bautista anuncia cuando vino Jesús, dijo así en Juan capítulo 1, versículo 29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E Isaías, el profeta Isaías lo profetizó. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al madero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Jesús es el cordero de la Pascua más significativa y poderosa de la historia. Porque tú y yo podemos decir esto, porque tú y yo podemos declarar esto. Tú y yo que conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él no solamente marcó la historia del mundo, también marcó la historia de muchas cosas referentes a ti y a mí. Marcó la historia de nuestra libertad del pecado. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos acercamos a Jesús y conocemos el sacrificio que Él hizo por nosotros, porque igual que aquel cordero que era llevado para expiarlo por los pecados del pueblo de Israel, Jesús murió siendo el cordero sin mancha, siendo el cordero limpio, siendo el cordero poderoso, siendo el cordero puro, siendo Él puro. Él se dio en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos libres y tuviéramos en libertad del pecado. El poder llegar y decir: Jesús, yo quiero saber quién eres tú. Yo quiero reconocer ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Yo quiero reconocer lo que tú hiciste en mi vida para poder ser libres del pecado. Marcó la historia de la libertad nuestra del pecado. Marcó un antes y un después de lo que nosotros éramos antes y de lo que somos ahora, cuando tú y yo permitimos que Jesús
llene nuestra vida. Cuando tú y yo reconocemos ese sacrificio y dejamos a un lado muchas cosas que para nosotros son sacrificios, que parece ilógico. A veces nosotros decimos, voy a sacrificar el dejar de hacer esto que no le agrada a Dios. Cosas tan fáciles, pero Él sacrificó su vida por nosotros, siendo puro y sin mancha, nos dio libertad del pecado. Marcó también la historia de nuestra separación de su presencia. Cuando Jesús muere, es rasgado el velo, aquel velo que nos separaba de su presencia. Se marcó la historia de aquel momento donde tú y yo ya tenemos acceso desde ese momento al lugar santísimo y poder estar constantemente en la presencia de Dios. La palabra de Dios nos enseña esto. Este es un tiempo que tú y yo tenemos que comprender. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero ¿sabes algo? Hay un acceso directo que tú y yo podemos tener a la presencia de Dios. En aquellos tiempos solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero hoy en día, cada momento, por ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios en cada momento. Solamente yo quiero decirte, dobla tus rodillas, inclínate delante de Él y dile, Señor, yo te necesito. Busquemos la presencia de Dios. Está a un doblar de rodillas. La presencia de Dios, la presencia de Dios está a un corazón humilde, a un corazón humillado delante de Él. No solamente marcó la historia del mundo, también marcó la historia de nuestra redención. Un nuevo pacto marcó en nosotros, un nuevo pacto que nos da la oportunidad, escúchame muy bien, nos da la oportunidad de estar y de poder llegar a decirle, Abba Padre, de poder decirle, yo soy hijo de Dios, de poder decir, yo tengo la oportunidad de entrar al reino de Dios. No es solamente, hermano, no es solamente amigo, déjame decirte, decir sí, Dios existe. Es reconocer ese sacrificio que Él hizo en la cruz y es reconocer un pacto que Él ha hecho con nosotros. Un pacto de santidad porque Él es un Dios santo y Él quiere un pueblo santo. Y sabes, santo es aquello que se aparta del pecado, aquello que se aparta para el Señor, es aquello que quiere cambiar. Sabes, tú dices, yo quiero ser santo. Sabes, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de santidad. Estoy hablando de decir, yo quiero cambiar, quiero humillarme, quiero que mi corazón, quiero que mi vida le pertenezcan al Señor. Dejar a un lado las malas costumbres, dejar a un lado todo lo que a Él no le agrada para poder hacer honra a ese nuevo pacto, a ese punto histórico de un nuevo pacto de tu vida, de la mía, de todos aquellos que reconocen que Jesucristo es el Señor. Marcó no solamente la historia del mundo, sino que marcó el vencimiento al pecado. La muerte fue vencida por Cristo Jesús. La muerte fue vencida por Cristo Jesús, porque Él resucitó al tercer día y hoy está preparando un encuentro con su novia, la iglesia. Yo quiero decirte algo. Yo quiero que tú y yo comprendamos esto. No es una historia, no es un film, no es una película de Hollywood. Cristo resucitó. Cristo resucitó al tercer día. Muchos otros que dijeron, muchos otros que hablaron diciendo que eran más allá que Jesús, hoy están en la tumba, hoy están derrotados. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un Cristo que venció, un Cristo que resucitó, un Cristo que tiene poder, un Cristo que podemos decir es glorificado y exaltado. Hermano, hermana, amigos, hay poder en lo que yo te estoy diciendo. La roca fue removida. La roca fue movida.
Y cuando todos aquellos que llegaron a ver en algún momento si estaba el cuerpo de Él, se dieron cuenta que ya no estaba. Jesús había resucitado. Y para una esperanza, yo quiero decirte algo, el reino de Dios está pronto a venir. Hay cosas que van a suceder pronto. Yo creo y estoy seguro que la venida de nuestro amado Jesús está muy pronta. Yo no te puedo decir cuándo, yo no te puedo decir que va a ser dentro de 3 días, yo no te puedo decir que va a ser al finalizar esta temporada, yo no te voy a decir que va a ser al finalizar este año. Yo lo que te puedo decir es que tenemos que estar preparados y vivir cada día como el último de nuestras vidas, amando a nuestra familia, disfrutando a nuestros amigos, disfrutando lo que Dios nos está dando, pero sobre todo buscando y reconociendo al Señor, glorificándolo con nuestro caminar, glorificándolo con nuestra vida. Jesús no es de una semana al año, Jesús no es de un día a la semana, Jesús no es, escúchame muy bien, reconocer a Dios como el Rey poderoso que tú y yo tenemos. No se trata de una semana al año, no se trata de que tú y yo tenemos que santificarnos una vez al año. Se trata de buscarlo continuamente y poder decir: Señor, cambia en mí lo que tiene que ser cambiado, quita de mí lo que tiene que ser quitado. El Cordero sin mancha murió en aquella Pascua. El Cordero sin mancha murió en aquel momento. El Cordero sin mancha murió por los pecados de una vez por todas. Ya no necesitamos hacer un sacrificio de más corderos. Ya no necesitamos hacer más de esos sacrificios. Él lo que quiere ahora es un sacrificio de alabanza. Él lo que quiere es un sacrificio de nuestra vida en adoración, en fe, en obediencia. ¿Cuánto tenemos que comprender esto? Es necesario que tú y yo veamos y abramos nuestros ojos. Ya es momento de dejar las rencillas, ya es momento de dejar las discusiones por cosas que no tienen valor alguno. Ya llegó el tiempo para que tú y yo nos olvidemos, y escúchame muy bien, nos olvidemos de esas discusiones tan tontas a veces, perdón que te lo diga, pero son discusiones que a veces no tienen ni pie ni lugar, no tienen ni fuerza, pero nosotros le damos esa fuerza y perdemos el tiempo en cosas que no valen la pena. Perdemos el tiempo en decir si yo aplaudo o no aplaudo. Perdemos el tiempo en decir lo que yo creo y lo que yo no creo. Pero hay una verdad absoluta, y es que Jesús es el Hijo de Dios. Hay una verdad absoluta, y es que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántas cosas de nuestra vida, hermano y hermana, amigos, cuántas cosas de nuestra vida tenemos que cambiar? Pero nosotros, cuando tú y yo, escúchame muy bien, cuando tú y yo no le damos valor a ese sacrificio de Cristo Jesús, y cuando tú y yo simplemente decimos: no, yo no voy a cambiar. Cuando tú y yo hoy decimos: mira, no, yo no voy a cambiar. Yo quiero seguir siendo el mismo, con mis pecados, con mis dificultades, con mis enojos. A mí nadie me va a cambiar. ¿Sabes qué es lo que haces? Cuando tú y yo hacemos esto, lo que estamos haciendo es simplemente diciéndole: no me importa lo que tú hiciste en esa cruz, no me importa el sacrificio del Cordero, no me importa lo que pasó. Estamos quitándole valor. Cuando tú y yo, escúchame muy bien, decimos: yo soy así y nadie me cambia, yo tengo este carácter y nadie me cambia. Oh, es que yo soy muy sincero, y a veces lo que soy grotesco.
Escúchame muy bien. Tú y yo tenemos que tener un cambio en nuestra vida y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos transforme día a día. Yo no sé cuál es tu creencia, yo no sé cuáles son, en qué es lo que tú crees. Pero yo quiero decirte, y estoy seguro de esto, cada mañana tú y yo tenemos que reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para con nosotros. Hermano, no solo hoy, sino cada día tenemos que recordar su sacrificio en la cruz. No solamente en Semana Santa. Cada mañana tenemos que rendirnos a Él y morir a nosotros, dando honor a su sacrificio. Este recordatorio no es solo un día al año, es de toda nuestra existencia hasta la eternidad. Demos nuestras vidas como sacrificio de adoración, de obediencia y de fe, buscando cada día agradarle más a Él, renunciando a todo lo que sea que a Él no le agrade, que a Él no le guste. Yo quiero hoy orar por tu vida y hoy yo quiero, ahí donde tú estás, ahí en tu casa, ahí no sé dónde estás, hay personas que aún están trabajando. Ahí con tu familia yo quiero bendecirte y yo quiero hoy recordarte que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, por tu familia, por nuestras vidas. ¿Para qué? Para tener redención de pecados, para tener acceso a la presencia de Dios. Hoy yo quiero bendecir tu vida. Y sabes algo, si tú no has reconocido al Señor Jesús en tu vida como Señor y Salvador, este es un buen momento para que tú te rindas delante de Él y le digas: Señor, en el nombre de Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Cámbiame. Hoy reconozco delante tuyo mis pecados y te pido perdón por lo que he hecho, perdón por lo incorrecto, y te pido que me redimas. Y hoy, junto con los demás, ahí donde tú estás, y hoy mi familia y yo reconocemos el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Vamos a vivir en obediencia. Vamos a vivir agradecidos. Perdónanos si hemos pensado de una manera egoísta. Perdónanos, Señor, si hemos pensado de una manera incorrecta, si hemos pecado, si nos hemos olvidado, si hemos menospreciado ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Oh Cordero de Dios, perdónanos, perdónanos. Hoy te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros si hemos dejado a un lado el poder escuchar ese sacrificio día a día y el poder reconocer ese sacrificio día a día en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy bendigo a las familias que están escuchando este mensaje. Yo hoy bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje. Yo hoy bendigo a cada persona que ha decidido hoy reconocer a Jesús como el Señor y Salvador. No porque sea Semana Santa, no porque sea Pascua, no porque sea un día, no. Es porque tú y yo tenemos que acercarnos al trono de la gracia cada mañana y poder rendirnos delante de Él. En el nombre de Jesús, hoy yo bendigo tu vida. Hoy yo bendigo tu corazón. Que se rompan las cadenas de opresión, que se rompa todo aquello que en algún momento te ha atado a las cosas de este mundo y te fortalezca en Cristo Jesús. Hoy bendecimos a aquellas personas que están pasando esta situación de la pandemia. Hoy bendecimos a aquellas personas que han sido afectadas, a aquellas familias que han sufrido por esto.
Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de nosotros, que no seamos infectados, que no seamos afectados, pero enséñanos, Señor, aún a honrar tu sacrificio cuidándonos. Señor, porque honramos tu sacrificio, Señor, cuando obedecemos aún a las autoridades, porque tú las pusiste, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar sabiamente y no a actuar de una manera, Señor, inapropiada. En el nombre que es sobre todo nombre. Que Dios te bendiga y que la gracia y el poder de Dios estén sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Llevas mis cargas, permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó